Buenos días, amigos. Hoy lunes 31 de agosto. Estamos despidiendo agosto hoy, y ya, por tanto, nos metemos de lleno en el mes de septiembre. Mes importante porque a los fines nuestros, buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. El mes de septiembre, tú lo sabes muy bien, Mozart, ha registrado las peores tormentas tropicales que han afectado al país, toda la historia. Pero al mismo tiempo es el que casi agota la temporada, porque si bien ya ha ido extendiendo la temporada ciclónica a más allá de septiembre, se está metiendo en octubre. Hubo un año que llegó a noviembre, pero eso no se cuenta porque fue anormal. Pero vamos a ver cómo se comporta septiembre. Hay que mantenerse abierto. Alerta todo el tiempo. Mientras tanto, NAMED dice que una depresión tropical que está en el horizonte, en el Atlántico, en nuestra zona caribeña, por donde va a recorrer es muy cerca de Centroamérica y quizás toque a Jamaica, pero es bastante lejos por el lado sur de la isla Hispaniola. Generará, eso sí, algunas manifestaciones del tiempo, como agua en toda la costa sur y un poco en la cordillera central, pero eso es lo que está previsto al momento. No creo que... Vamos a ver, estoy preocupado. Ajá. Sí, con nuestro amigo Rojas, el manager de los Mets de Nueva York. Bueno. Oye, lo que pasa, este señor joven, y el hijo de Felipe, lo han puesto le han dado una oportunidad brillante. La Grandes Ligas no ofrece la dirección de equipos, o sea, son 30 corporaciones que son muy sólidas a cualquiera. Muchas condiciones le vieron a Rojas, prácticamente se formó en la organización, pero está perdiendo unos juegos a los que arriba, línea y final, Mozart siempre arriba, y porque ayer perdió uno. Sí, pero de los Yankees. Pero no, y también de otros equipos. Pero ¿y qué tú Ayer dices? perdió Pero uno eso le pasa a cualquiera. al último inning, 7-2. Sí. 7-2. Eso mismo le pasó a los Yankees. Solo tenía que hacer 2 outs. No, hombre, no, eso le pasa a cualquiera. A los Yankees le pasó lo propio. Los Yankees perdieron 6 o 7 juegos en línea. Y uno de ellos, ganando tranquilamente, y trae a Chapman, que es su cerrador, y se la desaparecieron y perdió el juego. Perdió el juego los Yankees, Pedro. Que es un equipazo, un equipo. Eso le pasa, eso sucede. Eso suele pasar. A Rojas lo tienen en la mirilla. Ya son muchos juegos que ha perdido así. No, hombre, no. Está bien, eso eres tú. Lo tienes en la mirilla. Esas son cosas tuyas. La cosa sube, como tú dices, Mozart, la cosa sube y baja. Sí, hombre. Porque fueron los Mets que le ganaron a los Yankees, a Chapman. A Chapman. A Met Rosario, el shortstop, se la sacó y lo dejaron en el terreno. En el terreno se la echó. El día anterior. Un tigre que tira 102, 103. Sí. Mira, se la desapareció. Entonces, pero lo que pasa... Son cosas que pasan, Pedrito. Es que con los Yankees tú nunca sabes, Pedro. Un equipo... Yo he estado viendo la pelota con mucha... La que a mí me gusta mucho. Lo que he estado percibiendo es que ya van demasiados juegos que los Mets llegan a la última entrada arriba, a veces con ventaja considerable. Ellos se recuperan, Entonces, ¿qué pasa? Le falla, tú me dirás, le falló los cerradores. Pero entonces, ¿tú sabes lo que dicen los que saben de béisbol? Que usted tiene que administrar su personal, o sea, sus lanzadores, de tal manera de ponerle la responsabilidad al que debe en cualquier momento. Mira, Mozart, concluyó la semana, concluye hoy el mes, y hay que compartir con todos los amigos el informe que dio el Banco Central sobre la economía dominicana en el primer semestre, en el que dice que decreció un 8.5% la economía dominicana en 6 meses, los primeros 6 meses del año, aunque mostró un poquito de recuperación. Si usted ve el comportamiento del mes de junio, que es el mes 6, con el comportamiento del mes de mayo, que es el mes 3,
Entonces, en el mes de mayo cayó un 17, en el mes de junio la mitad. Lo que quiere decir que hay un proceso de recuperación, aunque lento. Ahora bien, en esos 6 meses, la peor parte la llevó el turismo, con una caída de 43.3. La construcción 19.5. Y hasta minas y canteras, que es una de las actividades que menos ha afectado del COVID, porque, como tú sabes, el trabajo en minas, principalmente de Barrick, allá en Pueblo Viejo, y de las otras mineras, tú puedes, porque el personal no es masivo, tú puedes distanciarlo un poco, pero aún así cayó 15%. Bien, ahora, la comidilla del fin de semana ha sido la famosa intervención del ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, quien dijo que a Punta Catalina estaban estudiando convertirla en biomasa. Toda la comunidad científica del país relacionada con la energía ha reaccionado horrorizada, dice Pedro Cava, que ha recibido mensajes de prácticamente todos, y algunos que me han tuiteado, horrorizada, porque dicen que eso, dentro de cualquier análisis que usted haga, eso no tiene sentido. La más mínima racionalidad tiene la propuesta. Tú oyes, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. Son, para mencionarte la opinión de los amigos más cercanos del Diario de Cuatro, los que vienen siempre, José Luis Moreno San Juan, el amigo de la CDE, los asesores de CDE, todos ellos dicen que Punta Catalina consume al mes en plena producción 180,000 toneladas métricas de carbón mineral. Para tú, entonces, suplantar eso, tendría que buscar entonces una cantidad que te produzca el poder calórico de eso y que tú puedas producir 350 megavatios brutos en plantas, de los cuales la planta va a consumir 30 y te va a dejar 720 para que lo ponga a servicio del Sistema Nacional Interconectado. Pero para tú producir eso con biomasa es madera, tú tendrías que buscar 13 veces más las 180,000 toneladas métricas mensuales de carbón para poder obtener el mismo poder calórico. Entonces tú tendrías que buscar alrededor de 500,000 toneladas métricas de carbón, de madera, para alimentarla a la... Primero, el país no produce eso. Ese es el equivalente a una porción importante de la cordillera central mensuales en madera. Segundo, no hay forma de tú elaborar, de tú preparar una logística de esa envergadura. Tercero, es verdad, tú puedes, la planta de carbón mineral tú la puedes pasar a leña. No hablemos de basura, porque aquí toda la basura del país no puede alimentar esa planta. El presidente de la República anterior, Danilo Medina, en una de esas visitas sorpresas, él lanzó la posibilidad de que a Punta Catalina se le llevara la basura de Jaina, porque el vertedero se vive incendiando a cada momento. Y le dijeron, presidente, no podemos hablar de eso, por favor. Pero se imagina, si nos propusiéramos recoger toda la basura del país, la basura que eso demanda. Son 180,000 toneladas métricas de carbón mineral, por favor. Usted reúne toda la basura de este país. Bueno, yo no quiero ni siquiera mencionar. Bueno, el presidente, por tanto, no volvió a mencionar eso, porque fue una idea que la lanzó en un conversatorio. Pero lo del ministro de la presidencia, le han dicho, mire, esto es un asunto de especialistas. Deje eso, porque usted lo que ha planteado es una irracionalidad. Es más, a mí, un ingeniero electromecánico ligado a los grandes proyectos del país me mandó un mensaje y me dijo, Pedro, la verdad es que
el desconocimiento es la madre de los peores errores. Qué osada es la persona que desconoce las cosas, porque se meten, bueno, cosas como esa. Yo quisiera que este asunto sea, como se está identificando a inicio de gobierno, sea suficientemente reflexionado por las autoridades gubernamentales y procurar que no se repitan cosas tan distorsionadoras. Y confieso que el ambiente del sector energético del país, de todo lo que saben de energía del país, es de asombro. Están horrorizados con esa versión. Y ojalá que esto no vuelva a repetirse, que se trate cualquier otra cuestión que usted quiera, pero menos ese tipo de apreciación que parece muy improvisada y que expone al país al ridículo. Mira, quería también significar que la visita del presidente a Pedernales ha abierto una de las expectativas mayores acerca de una región entera. El presidente, si te puedo resumir lo que pasó en estos 2 días que estuvo de visita en Pedernales, lo que ha hecho es garantizar a esa región que el proyecto del desarrollo del polo turístico cuarto, que involucra no solamente a Pedernales, sino también a Barahona y un poquito más abajo, a la zona de la provincia de Peravia y Azua, hasta el fondo, hasta la misma frontera con Haití por Pedernales, que ese es el desarrollo masivo de ese polo, se va a iniciar por Pedernales, en una acción que el presidente incluso le puso fecha. Mire, en 2 años y medio nosotros tenemos que tener preparadas 3.000 habitaciones hoteleras, un aeropuerto internacional y lógicamente las vías de acceso. Dice que aunque la primera parte de esa gestión se va a centrar en atraer inversionistas locales e internacionales para el proyecto, el gobierno se compromete a crear un fideicomiso si no encuentra rápida respuesta para marcharle al proyecto. Y una vez construido el proyecto, tanto el aeropuerto como las habitaciones hoteleras, para lo cual ya se tiene incluso una idea, en razón de que no solamente se aprovechó un estudio que heredó este gobierno del pasado gobierno, sino que también se le hicieron las observaciones al estudio y se adaptó a la visión que tiene este gobierno del desarrollo turístico. Dice, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de tal manera que si no aparecen nosotros, el Estado se compromete a hacerlo y a ofertárselo ya luego cuando venga la tranquilidad, porque todos sabemos que lo que está aconteciendo es que la pandemia ha paralizado muchas iniciativas de inversión y muchos planes de desarrollo. Pero dice el presidente que el país no puede paralizarse por eso. Bueno. El turismo no ha llegado a la zona oscura e impredecible que algunos creen por estar en tan baja actividad en este momento, que esas cosas pasarán y que por tanto el Estado tiene que ser proactivo, adelantarse a los eventos y prepararse para extender el turismo a la zona que le había prometido desde hace más de 30 años, a la zona del suroeste. ¿Qué tú crees, vos? Bien, buenos días. Yo quiero iniciar los comentarios de hoy con una noticia muy positiva para mí, para mi familia. Uno a veces tiene que pensar en uno también. ¿Qué pasó ahí? Es el aniversario, hoy es el aniversario, el primer aniversario de boda de mi hija Jennifer y de mi hijo Hugo López. Jennifer y Hugo, un día como hoy, contrajeron nupcias. Y yo quiero, una vez más, hoy que este es su primer año de ese gran proyecto de vida que es tan importante y que necesita fortalecerse tanto como es el del matrimonio, pues darle un abrazo a ambos y reiterarle
mis deseos de éxito en medio de la comprensión, del amor, de la reciprocidad que deberá estar siempre presente entre ellos para echar hacia adelante ese proyecto maravilloso que es el proyecto del matrimonio. Así que para Jennifer y Hugo, un fuerte abrazo desde Diario de 4, de parte de su papá, Mozart. Bien, dicho esto, mira, Pedro, yo viendo las actividades del fin de semana del presidente y viendo lo entusiasmado que está el presidente con lo que vio en Pedernales, o volvió a ver, porque de seguro ya el presidente, un político, ¿verdad?, como él, un empresario actualizado, debe tener muy presente cuál es la situación del país, de todo el país. Luis Abinader lo conoce perfectamente bien, sobre todo en ese campo del turismo. Pero bueno, Luis Abinader lo vi tan entusiasmado, prácticamente con una buena parte de sus funcionarios en el sur, allá acompañándolo, con trabajos muy puntuales, una agenda de trabajo muy importante. Y digo, caray, qué bueno hubiese sido ver al presidente Luis Abinader con ese entusiasmo y todo eso, sin este fastidio del tema del coronavirus, sin este elemento tan nocivo para la humanidad, sin este componente tan terrible sobre nuestra economía que nos ha paralizado en seco prácticamente, que nos mantiene prácticamente arrodillados. Pero digo también, bueno, pero de la misma manera que, y tú lo decías ahora, uno no se puede detener, yo pienso que, Pedro, necesitamos redoblar aún más los esfuerzos para enfrentar al coronavirus. Y no veo ese redoblamiento de los esfuerzos. Vamos a esperar ahora porque el presidente ha declarado, pidió y se le solicitó y se le concedió de inmediato 45 días más, luego que concluya los 45 días pautados el pasado gobierno que solicitó el presidente Danilo Medina, 45 días más para ver con qué viene acompañado ese periodo de 45 días de emergencia del país. Porque a este momento hemos visto que incluso un elemento tan importante para atacar al fenómeno como es la prueba, eso ha disminuido en forma considerable, la aplicación de pruebas. Y se había dicho que íbamos a tener pruebas, que íbamos a subir, eso habían dicho, en una semana tendremos pruebas de 6.000 a 7.000 pruebas diarias. Pues resulta que lo que había sido un promedio anterior, que era 4.000, 3.500, 4.000 pruebas, en ocasiones llegó a 5.000 pruebas. Ahora el promedio alcanza un poco más de 2.000, 2.200, 2.300, 2.500 pruebas. Y eso entonces refleja, cuando usted lo ve, y algunos funcionarios incluso llegaron a hablar de que bajó la curva no ha bajado nada. Lo que ha disminuido es el número de pruebas, y si usted disminuye el número de pruebas, usted va a tener una disminución de los casos. Eso es obvio. Entonces hemos visto un incremento en el número de fallecidos. Tuvimos 30 y pico el fin de semana. Y en la medida en que se aplica un poco más de pruebas, inmediatamente vemos cómo la curva aumenta. Mientras no seamos capaces de afrontar con toda severidad el virus, muchos de esos proyectos que con tanto entusiasmo estamos procurando echar hacia adelante, van a tener dificultad hasta para arrancar. Porque para una inversión, lo primero que usted necesita para usted invertir es tener condiciones mínimas. Y la República Dominicana, en la situación en la que está en este momento, sobre todo en esa área del turismo, lo que menos presenta son esas condiciones. Porque no hemos ayudado, no nos hemos comprometido todo, no hemos aunado los esfuerzos, no se están haciendo todo el esfuerzo y no se ha puesto todo el empeño en enfrentar la situación.
Por eso usted ve, y ese informe viene muy bien, el informe del Banco Central, un informe objetivo, doloroso, pero objetivo, se corresponde con la realidad. Menos 8 puntos y tanto el crecimiento, una caída terrible en 6 meses. Y cuando usted desglosa esa caída, usted se va a dar cuenta que nos toca ambientes sensibles, desde el turismo, la manufactura, la industria, el comercio, la construcción. La construcción, o sea, es dándonos precisamente en lugares sensibles en materia de creación de riqueza y de empleos. Es por ahí por donde nos está dando, además, sin hablarle de lo fundamental, que es la salud, que nos mantiene en zozobra y nos mantiene semi-encerrados. Entonces, yo pienso que hasta que no, porque eso lo ha reiterado innumerables veces el gobernador del Banco Central, cuando dijo, nosotros tenemos todas las herramientas, todos los instrumentales, la voluntad, bueno, eso está presente, lo estuvo durante el pasado gobierno y lo está ratificada por el presidente Luis Abinader, que desde el inicio dijo la prioridad es la salud, enfrentar eso y buscar la forma de relanzar la economía. Esa es su prioridad, o sea, voluntad no ha faltado. Pero tenemos ese elemento terrible, porque yo le voy a decir otra cosa. Fíjense por dónde andan los asuntos. Nosotros tuvimos que apelar, las autoridades, por suerte, que se ha apelado a todas esas políticas de orden monetarias y financieras para atenuar los efectos demoledores, sobre todo sobre el empleo, que aunque nos ha castigado, porque nos ha sacado 1 millón y pico de personas de los lugares de trabajo, pero eso hubiese sido catastrófico si no hubiese sido por esos planes de compensación que vinieron desde el Ejecutivo con las autoridades monetarias y financieras. Pero el sacrificio que ha tenido que hacer, por ejemplo, el Banco Central y sus arcas, para mantenernos a flote, para que el agua no suba de la nariz de aquí, como ha pasado con la mayoría de las economías de la zona, para mantener más o menos estable los precios en el país, para mantener más o menos estable la moneda, que es un factor tan importante. El sacrificio que han tenido que hacer las autoridades monetarias, ese Banco Central y sus arcas, no es fácil. Hoy dice Escuder, que una interesante comparecencia que tuvo y que la reseña un medio o 2 medios de comunicación, que las autoridades van a necesitar, que el país va a necesitar ante la actual coyuntura para atenuar esos efectos y darle un respiro al Banco Central, no menos entre 3.200 y 3.500 millones de dólares. Y él descompone, un economista de fuste, conocedor, descompone y explica los alcances que ha tenido, el efecto demoledor que ha tenido el coronavirus sobre las actividades económicas y sobre las arcas del Banco Central, las divisas. O sea, es una situación realmente preocupante, por lo que yo quiero insistir en que todos los esfuerzos que hagamos en cualquier dirección, incluyendo el esfuerzo que hicimos con ese programa que se hizo para el turismo, que eso es el que se presentó, y 450, me parecen 400 millones de pesos para promover. ¿Pero promover qué? ¿Qué es lo que vamos a promover en estas circunstancias? Por eso quiero insistir en que las autoridades, con el Gabinete de Salud que dirige la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues nos enfoquemos en ver de qué manera aceleramos el proceso para la adquisición y puesta en marcha de ver si subimos a 5.000, 6.000, 7.000 pruebas diarias, porque es un componente importante, vital. Y al mismo tiempo ver qué otro mecanismo pueden articular las autoridades para estos próximos 45 días
de forma y manera que veamos cómo podemos recoger un poquito más a la gente y disciplinar más a la gente, porque de lo contrario nosotros no vamos a salir de esto, un círculo vicioso terrible. Eso por un lado. Por otro lado, yo decía, miren, el presidente Luis Abinader viene con un programa que si entre todos y sus funcionarios, el país y por supuesto el padre le permite desarrollarlo como él lo tiene concebido, yo pienso que nos auguramos una tremenda administración de gobierno. Los elementos están ahí, el personal, él tiene todo el aval para eso y su voluntad que la está poniendo de manifiesto a diario. Pero yo pienso que tenemos una de las cosas que tiene que hacer esta administración, y que me perdonen por la insistencia, es actuar con pies de plomo, por la misma circunstancia en la que estamos. Evitar ruidos, evitar situaciones que desvíen la atención en lo que debemos colocarnos. Yo pienso que los funcionarios están muy bien. Si usted entiende que en su administración, en su gestión, en su estamento hay situaciones, tome esa situación, colóquela, pues dígale a su reaccionario público, manda la nota a toda parte, hay levantamiento, entrega la orientación a ese lugar y siga trabajando, pero usted no se puede permanecer todo el tiempo denunciando y poniendo con asuntos y no lo vemos avanzar. O sea, no alcanzamos a ver que se avance en una dirección de presentar propuestas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho que el presidente Abinader llegara ayer que fuera a Pedernales y fuera acompañado de esos funcionarios, para que esos funcionarios de ahí ya vienen con una tarea, por lo menos vienen con esa tarea, y que se enfoquen en esa tarea, en esa y otras tareas que hay de por medio. Y que ayudemos también al presidente, que tiene un muy buen equipo ahí de asesores, que lo ayudemos a tener, para que haya cuidado, por ejemplo, en las designaciones, que no creen tantas dificultades que al mismo incumbente. Muy bien. ¿Me entiendes? Que no le crea situaciones. Don Orión está ya listo para entrar, entonces yo no sé si es preferible hacer una parada para entrar con él en la segunda. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ahora podamos seguir con él. Bien, señores, ya está con nosotros don Orión Mejía, el hombre que completa esta tripleta. Antes era una cuarteta. Buenos días, don Orión. Saludos. Buenos días, Orión. ¿Cómo tú estás? Yo me atrevo a resumir la participación en el primer tramo del programa de ustedes, diciendo que ustedes le han llamado a la atención al gobierno respecto a tener cuidado con algunas medidas que pueden lucir como improvisadas, como por ejemplo la que Pedro señaló del ministro de la Presidencia respecto a carbón vegetal, a convertir la planta de Punta Catalina de carbón mineral a carbón vegetal. Pedro acaba de decir fuera del aire que el carbón vegetal tiene 2 veces menos. 2 veces y media menos poder de calor. 2 veces y medio poder de calor que el carbón mineral, lo cual, si son 280.000 toneladas de carbón mineral, 180.000, estamos hablando casi 500.000 toneladas habría que buscar de madera. Y también, no sé si Pedro lo dijo en el aire, pero señala que casi en un año fácilmente se va a la cordillera central. Entonces, eso es palabras mayores. Y Mozart ha llamado la atención sobre el no cumplimiento rápido de incrementar de 2.000 y algo el número de pruebas diarias a 7.000 como se ha prometido. Y él tiene, digamos, aprehensión sobre el incremento de la pandemia a consecuencia de la falta de visibilidad que dice el doctor, ¿cómo se llama? Francisco, el neurocirujano. No, José Joaquín Puello. José Joaquín Puello, apreciado amigo, que
el punto fundamental para el combate del coronavirus es el incremento de las pruebas. Dice él hoy también. Eso es así. Con él nos llevamos. Entonces, esa parte que usted ha señalado ha sido muy positiva, llama la atención del gobierno. En algunos apuntes, yo creo, Pedro, que tú puedes admitir que un gobierno la premura, estamos en medio de una tremenda crisis sanitaria que tiene una afectación devastadora sobre la economía. Tú puedes señalar que eso te obliga a improvisar algunas medidas, pero hay que tener cuidado de la improvisación al desorden. Cuidado nada más, es decir, ve con cuidado, tómate un tiempecito, aunque sea 15 minutos de ponderación, de reflexión sobre cualquier medida, por importante que sea. El presidente se fue este fin de semana para Pedernales y dice que en 2 años y medio va a estar terminado Pedernales. Bueno, eso es un proyecto a largo plazo, porque por demás no tiene tanta afectación las consecuencias de si es prudente o no. Pero hay otras cosas que sí. Y que ojalá no se inventen en situaciones de las que estamos hablando, especialmente en la economía, Entonces hay que decir uno, bueno, una u otra medida que se tomen, eso es producto de la rapidez, pero no puede ser consecutivamente, o sea, no puede ser sustentado esa justificación. Eso pasa ya, todavía tienen un tiempecito. ¿Cuánto llevan? 12, 13 días, está bien. Pero ya después del mes para adelante, por ejemplo, ahora habría que pensar en el doble sueldo de diciembre. Un ejemplo, yo pongo así, saco. Le han preguntado al director de presupuesto cómo va a apropiarse de ese dinero, o le van a decir a la gente que le van a recortar el doble sueldo. No, ya desde ahora hay que decir, ¿cuánto? Bueno, presidente, hay que aprovisionar tal cantidad diario. Dejemos de hacer tal cosa, porque eso, las navidades tienen que tener por el lado del consumo un aporte importante a la estabilidad de la economía. Ah, bueno, pues. Te pongo yo un ejemplo tonto, pero no tan tonto, no tan tonto. Cuando el presidente Balaguer, en condiciones difíciles, le decían, no, se le va a dar un 40% y en algunos casos no hay doble sueldo, pero eso era años atrás, pero ahora no se puede hacer, no se puede decir a los empleados públicos, ni a los que han sido desalojados de la administración pública, ni a los nuevos que querrán que le den los 4 meses que le correspondería de su doble sueldo para poder promover el consumo durante el periodo de Navidad. Un consumo que se promueve si es una vez, 2 o 3 veces, porque es un consumo también que se promueve a través de la certidumbre que te da, que te permite usar la tarjeta de crédito. Sí. ¿Por qué tú tomas un crédito con tu tarjeta? Porque tú crees que lo puedes pagar. Si tú piensas que la economía se va a deteriorar aún más a partir de enero, o si tú ibas a consumir 5,000 pesos, tú consumes 1,000 nada más, o nada, depende de tus necesidades. Entonces, eso perdónenme que haga estas disquisiciones solo por lo que ustedes señalaron en la primera parte del programa. A mí me parecen las dos advertencias que ustedes han hecho muy graves. La del ministro de la Presidencia, que estaba vendiendo la idea de carbón vegetal para Punta Catalina, y la de Mozart, que ha señalado que pasa el tiempo y en vez de subir han bajado las pruebas para detectar el coronavirus. Bueno, vamos a dejar eso como una tarea de preocupación al comienzo de la semana. Vemos con buen augurio la visita del presidente y su equipo, como dijo Mozart, se fue con un nutrido grupo de funcionarios hacia Pedernales, y a veces uno tiene que, eso de vamos a modificar el plan maestro, vamos a hacer esto, que le den para adelante, no hay problema. Que no busquemos más obstáculos para aplicar una cosa. Si vamos a comenzar a incentivar la construcción de hoteles, de acceso a la playa, de manejo como dijo el ministro de Medio Ambiente, de manejo adecuado de los recursos naturales de la zona, que le den para adelante. Pero hay que despejar la mayor cantidad de temas, como por ejemplo el ministro de Minas, preciado amigo de nosotros. Sí, las sedes es una barbaridad, pero él debe entender que la mala administración de las EDES no es un problema, y yo lo entiendo que es un problema también
delicados, serios, que mejoren la administración de la sede. Por ahí me quedé el asunto está en el déficit, Mozart y Pedro. Por supuesto. Es en el déficit lo que hace la mala administración de la sede es que lo agrava, pero el déficit viene de un componente oligopólico que tiene el subsector eléctrico como industria, ¿o no? Entonces, cuando tú nada más me dices, mira, estás manejando esto mal, esto es la de madre que hay aquí. Ok, no te lo niego, pero no es el tema principal. Un tema a abordar con urgencia también, si ustedes lo creen, porque ni nosotros tres no estamos ahí. Pero abordarlo ya. Abordarlo, pero no establecerlo como el elemento principal, porque sería distraer lo que se ha iniciado como una revolución del subsector eléctrico con la construcción de Punta Catalina. Si nos van y por detrás volvemos a lo mismo, ahí hay problemas, Pedro. ¿Tú sabes lo que ha pasado, Oriol? Permítame una pequeña cuña ahí. ¿Tú sabes lo que ha pasado con Punta Catalina en este momento? Que cuando entró con sus 750 megavatios, de los cuales están disponibles 720, porque es una planta tan grande que ella consume 30.000 kilos para mover toda su estructura. Ella, la central. Que se ha sacado ahora en claro que si no se contratan 1.200 a 1.500 megavatios nuevos ahora, Punta Catalina se la chuparán en los próximos 2 a 3 años y ya el déficit vuelve a ser el mismo que teníamos antes de Punta Catalina. Para que ustedes vean, sí. Bueno. O sea, hay que contratar ahora 1.500 megavatios nuevos, ahora, para que estén dentro de 4 años. De otra manera, Punta Catalina pasará sin saber qué pasó. Antes del tema que quiero ponerle a ustedes, otro dato relevante, otra información relevante que ustedes pusieron al público hoy fue el informe del Banco Central. Pedro, 8.5 es el decrecimiento. El crecimiento negativo durante los primeros 6 meses. Acuérdense que se divide en 2. Porque si es de año a año, esos 8 es entre 2. Es decir, faltan los otros 6 meses. Digamos que estamos en la proporción de advertencia que se ha dicho de que la economía puede cerrar con un crecimiento negativo alrededor del 4%. Con un solo indicador positivo, Oriol, que es bueno que tú lo analices. En mayo, el decrecimiento era de un 17.5. Ahora en junio, bajó a la mitad. Sí, es correcto, pero si tú lo ves 8% el primer semestre, perdón, y tú lo proyectas a 4, tú estás diciendo que la economía mejora en la mitad dentro de la gravedad. Porque cuando es de año a año, mejora en la mitad, va a mejorar. Claro, va a mejorar con una situación todavía difícil, como todas las economías. La de Estados Unidos va a cerrar también en 4.5% de crecimiento negativo del producto. Es decir, no estamos hablando, y Estados Unidos ha invertido, como lo he dicho otras veces, 12% de su Producto Interno Bruto inyectado a la economía, sin contar los 4 trillones de dólares que le ha inyectado la Reserva Federal al sistema financiero americano. Es decir, no es tan fácil la situación, por eso que post-pandémica, por eso es que lo que dijo Mozart es importante. Pongámosle atención para seguir aplanando la curva de manera real, que cuando se vaya a cualquier parte del país, la proporción o la letalidad, como se dice, no importa el número de pruebas que se haga, dé siempre una proporción inferior al 30%. Eso es lo que uno quiere, no que se diga, mira, está baja, 15, 16. Sí, está baja porque el número de pruebas es bajito, entonces lo que te está dando una muestra que no es representativa de la situación que vive el país, por ejemplo, sino que se diga, no importa que sean 7.000, 10.000, 15.000. Y eso tiene un gravísimo riesgo, porque si la gente lo piensa así, se descuida más. Entonces, eso es importante. Hay una cosa que hay algo que tenemos nosotros que felicitar al pueblo dominicano. En la calle yo creo que es menos del 1% de personas, y penosamente debo decirlo, más bien los extranjeros, que andan sin su mascarilla. Y también la gran mayoría andan con su mascarilla. Casi la totalidad de la gente que sale a la calle sale con su mascarilla, por lo menos en la zona urbana. Los barrios populares, yo he visto eso. Aunque muchos se quitan la careta. ¿Cómo te va? Para hablar. Sí, para hablar, entonces como que no pueden hablar. Y también me dicen que el turismo popular, el turismo de los litorales, donde la gente puede ir todavía a las playas que están disponibles para el público,
se nota que están respetando relativamente bien la distancia y el uso de mascarillas. Lo leí en la prensa, digo, yo no he ido, pero lo leí en la prensa. Lo otro que quisiera comentar con ustedes antes de hablar del diálogo, o como dijo el amigo de nosotros, el diálogo, es las declaraciones que produjo la Procuradora General de la República el fin de semana. Ustedes me han oído hablar mucho de esto, porque siempre hemos atacado en este programa que la pretensión de que se cree un patíbulo político, jurídico, con el propósito de distraer y de estar llevando, como si fuera en el Parque Colón, con dos orcas, y poner a la gente ahí, a quien sea, ahorcarla. Lo que dijo la magistrada Miriam Germán es lo que debe ser la Procuraduría. Yo quiero señalarle a ustedes, quizás con un poquito de autoridad, porque conozco el tema. Ella mencionó todos los aspectos que nosotros hemos advertido aquí de lo que debe ser el Ministerio Público. Primero, el Ministerio Público no es moneda de oro, por tanto tiene que ser rígido. Cuando ella dice no vamos a tolerar la corrupción, el narcotráfico y otros delitos, es porque la ley le dice que no, es porque ella dice yo soy que no lo voy a tolerar, es que la ley le dice no lo tolere. Nada más, no puede tolerarlo, primer lugar. Segundo lugar, lo importante de lo que ella ha señalado es que ella dice la calidad y la legalidad de la prueba. ¿Me escuchan ustedes? Calidad y legalidad de las pruebas. Eso quiere decir que a nadie se le va a prefabricar un expediente. Traído, por ejemplo, una discusión que hay ahora señalando que la Contraloría General de la República no tiene calidad jurídica. O sea, para presentar una prueba derivada de una auditoría que haga. Porque la ley, la Constitución de la República le establece eso cuasi en calidad de tribunal a la Cámara de Cuentas. Sí, la Contraloría lo puede hacer, pero desde el punto de vista contable. Le sirven a organismos internacionales para establecer cuáles niveles tiene la economía en tal cosa, qué pasó por allí, cómo se está manejando, darle recursos en términos técnicos. Pero en términos jurídicos, lo único que usted puede hacer valer en derecho en los tribunales de la República es una auditoría de la Cámara de Cuentas. Usted sí puede llevar información relevante que la pueda dilucidar en justicia, diciendo, mire, la Contraloría respecto a esto dijo a ello y a aquello, pero usted no lo puede presentar como una prueba definitiva. Si usted no puede decir, Mozart, según la Contraloría, se manejó de tal y manera. Sí, usted lo hace un comentario, forma parte de su discurso forense en audiencia, pero cuando usted presente por secretaría, usted tiene que presentar la auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, la calidad de las pruebas que dice la magistrada Miriam Germán es muy importante, y la legalidad de la prueba. Ella dice, tenemos que garantizar calidad y legalidad de las pruebas que recabe, prueba de cargo que recabe el Ministerio Público, para que no haya objeción cuando los imputados acudan a su derecho de atacar las evidencias y las pruebas que presente el Ministerio Público. Eso es muy importante. Ella dice, para que no, cuando usen su derecho al ataque de la prueba o presenten prueba de descargo, la nuestra del Ministerio Público sea tan poderosa que permita que puedan ser condenados. Y lo otro es la conexión del Ministerio Público con la sociedad, nos parece bien. Yo creo que erraron el tiro lo que querían un patíbulo en el Ministerio Público. Y yo creo que erraron también en creer que la magistrada Miriam Germán era la persona adecuada para volar cabezas desde el punto de vista jurídico. A mí me parece que una magistrada que fue Ministerio Público al inicio de su carrera judicial, yo no creo que ella vaya a querer concluir su carrera como la verduga del sistema de procesal dominicano. Por el contrario, me parece que con ella se puede inaugurar efectivamente un Ministerio Público apegado al rol, que ella lo mencionó por primera vez, un Ministerio Público menciona eso, garante de los derechos del procesado. Oye bien, Mozart y Pedro, garante del derecho del procesado. Quiere decir, te persigo, acumulo contra ti todas las pruebas que pueda lograr fehacientemente y en base a la legalidad y a la calidad de esas evidencias. La presento al tribunal y dictamino con sanciones fuertes contra ti.
la opinión del procurador o del Ministerio Público en sentido general es un dictamen. Yo dictamino en tu contra. Sin embargo, la ley me dice que tengo que acompañarte, todo ese proceso en el que yo te estoy marchando a ti, tengo que acompañarte como garante de tus derechos. Yo, Ministerio Público, el que tengo que garantizar tus derechos. No lo garantiza ni el juez, lo garantiza, dice la Constitución, el Ministerio Público. Por eso, cuando eso ocurra, dirán, míralo ahí, el favoritismo de la procuradora que está diciendo que sí, que tiene derecho a tal cosa, o el Ministerio Público, la persona imputada o justiciable. Y por último, me parece bien también que ella haya señalado la humanización de las cárceles. Que yo quisiera llamarle la atención a nuestro buen amigo Santana. ¿Ustedes se acuerdan? Roberto Santana. Roberto, querido amigo, apreciado amigo de nosotros tres. Que la cosa no se... que cuando él hace esa crítica tan fuerte como la hizo, se está diciendo su propia obra que él ha dirigido en el sistema carcelario dominicano. La cárcel de la Victoria no es una, como lo definió él. La cárcel de la Victoria está hecha con los parámetros internacionales y con la asesoría de organismos internacionales, porque no la hizo Roberto Santana en su esquema. No quiere decir que sea una gallera, como la definió. Y como él va a estar trabajando en eso, hay que decirle que retome lo que él ha hecho en la cárcel. La cárcel tiene que humanizarse. El deber de la sociedad no es masacrar a un reo ya condenado en última instancia, es reintegrarlo, es producir los cambios después que él pague su ofensa contra la sociedad, poderlos reinsertar en la sociedad. Y además que jamás se mencione que las cárceles son cementerios de gente viva, sino en lugares donde los internos, que no se le llaman presidiarios, tengan la capacidad de regenerarse. Por eso que hay cárceles, Pedro y Mozart, hay cárceles sin barreras, cárceles. Y por eso que se le permite la libertad condicional a los reos. Y por eso es que el apremio corporal en materia preventiva es una excepción, no es la regla. Nosotros tenemos que ir hacia ese aspecto de civilidad, de la gobernanza y de la sana administración de justicia. He dicho. Mira, Orión y Mozart, nosotros tenemos un invitado hoy que nos puede ayudar mucho a comprender un tema que también está en la palestra, que es el tema de cómo nosotros enfrentar la pandemia y la necesidad de educar al país. Porque el director ejecutivo de Educa, Enrique Darwin Caraballo, está previsto que entre con nosotros dentro de unos minutos. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso sería muy bueno porque veríamos entonces la visión del sector externo propiamente a la responsabilidad de educar, que es el Estado. Pero sin embargo un asesor eficiente que ha tenido el Estado por muchos años. Mira, Orión, hoy, precisamente hoy, los Estados Unidos de América están a 2 meses y días de unas elecciones que son críticas para el presente y futuro de esa nación. Precisamente en el momento en que los Estados Unidos concentran el 25% de 25 millones de personas afectadas por el coronavirus. Esa nación de 300 millones de habitantes inserta en una comunidad mundial que supera los 7.000 millones de habitantes. Esa nación tiene el 25%, la cuarta parte de los 25 millones que están afectados por el coronavirus. En medio de esa coyuntura, de esa situación, Estados Unidos tiene unas elecciones ahora dentro de 2 meses y medio. El presidente Trump la ha declarado, dice que tiene altísimo riesgo de fraude porque una buena parte de los electores van a hacer uso de su sufragio a través del correo. Entonces hay ya un problemita, Pedro. Lo que no es una práctica nueva, es una práctica vieja en los comicios. Lo que pasa es que ahora va a ser masiva, ¿eh? La gente va a votar por correo. No sé lo que tú... Y además se están produciendo, por cierto, Pedro, problemas, confrontaciones, sigue el tema racial. Sí. Ahora quien mataron fue a un militante de derecha, ¿verdad?
Y ahora sí la cosa se complica más, porque ahora son enfrentamientos entre grupos pro-Trump y grupos del Leaf, de los negros, Black Leaf, que se enfrentaron en Portland. Sí. Y eso podría, con el discurso, y ahí el discurso de Biden también fue fuerte al acusar al presidente Trump de estar incitando a la violencia. Y el discurso de Trump que dice que hay que evitar que los demócratas destruyan la grandeza de Estados Unidos. O sea, son discursos que alientan la violencia de ambas partes. Estados Unidos está en un momento bastante difícil. Acuérdense que se cumplió un año más del discurso de este es mi sueño, el discurso de Martin Luther King. De Martin Luther King. Sí. Bueno, hay que ver. Sin embargo, la economía de los Estados Unidos se está recuperando, Pedro, dentro de su gravedad, porque la pandemia le ha dado bastante fuerte, pero toda la inversión, las inversiones en el ámbito bursátil han estado muy por encima del nivel de antes de la pandemia, tanto en el Standard & Poor's, las 500 empresas más importantes, que incluye hotelera, incluye de transporte. Fíjate que solamente creo que hay una empresa de transporte que ha dicho que si no la asiste en Estados Unidos va a cancelar miles de empleados. Pero no ha dicho que se va a la quiebra, sino que va a producir cancelaciones masivas. Pero las empresas de transporte no se han declarado en quiebra, los hoteles las cadenas hoteleras no se han declarado en quiebra. Y eso tiene mucho que ver porque han recibido capitales a través de la inversión bursátil. Tanto las empresas que están en el Standard & Poor's, como en mayor proporción las 100 empresas del NAFTA o las empresas tecnológicas, NAFTA, o las empresas tecnológicas que han tenido como nunca utilidades, beneficios de utilidades. Tanto así, como yo te lo dije en otra oportunidad, se lo dije a ustedes, una de ellas tuvo más utilidades que todo el capital el Citibank, del grupo Citibank en el mundo. Más utilidades ahora en la pandemia. Tiene que ver porque la pandemia ahora obliga a hacer uso de la tecnología a todos los niveles. De manera que la economía de los Estados Unidos tiene una cosa rara. En la semana pasada aumentó el desempleo. Otra vez, por sobre 1 millón de personas fueron a solicitar el seguro del desempleo, pero aún así todos los parámetros señalan que la economía se va a recuperar a finales de este año, retorna al crecimiento. La economía de Estados Unidos va a cerrar con un decrecimiento del 4.5%. Porque al mantener la productividad en el área tecnológica compensa en gran medida la pérdida de empleo. Y eso la mantiene más o menos en vilo, está ahí, pero está amenazada constantemente, porque el precio es muy alto. Tú tener una cantidad tan apreciable de gente enferma por el coronavirus, con muchas actividades a medio talle, porque el turismo allá, tú sabes que una de las cosas que ha puesto en evidencia en la pandemia es que el turismo a todas las economías, sean estas desarrolladas o no, forma parte de la estructura central de esas economías. Tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en Gran Bretaña, España ni se diga, ya eso es espina dorsal. Francia, donde quiera que usted se mueva y encuentre una nación desarrollada, se va a encontrar que el sector turismo forma parte de la estructura básica de su economía. En los Estados Unidos, la visita de 60, 70, 80 millones de extranjeros al año le es indispensable. Y buena parte de esa frecuencia de visita está en la baja. Como tú dices, las empresas tecnológicas han compensado, pero ampliamente. Sí. La manufactura hay que saber, todavía yo creo que la manufactura no se ha recuperado, pero en la República Dominicana, a propósito, hace bien el gobierno con tratar de estimular el turismo. Cualquier cosa que suba el turismo. ¿Cuánto fue que bajó Mozart? 43%. 43.5%. En el mes que se evaluó, en un mes, estaba en un 5%, relacionado con el mes del año anterior.
que fue ahora, que debían estar 400, casi 500.000 turistas y habían como 40. Tú dices la ocupación hotelera. La ocupación hotelera. Anda por ahí por 5%. Si se hace un gran esfuerzo, Pedro, acuérdate, es verdad que para nosotros la economía transversal, como vaya el turismo, va la construcción, va la agropecuaria, van los pequeños emprendimientos. El turismo signa la economía dominicana. Entonces, hay que hacer todo el esfuerzo. Y te voy a decir otra cosa. No es verdad que la gente se va a quedar en su casa. Van a salir en el mundo, van a arriesgarse, porque no es verdad que principalmente la cultura milenaria europea de todos los años salir para algún lugar, van a quedarse. Si ya no podemos jamás salir del territorio continental, van a salir. Yo no sé si van a ir a África, y es Sudáfrica la que está matizada, tiene mayor preeminencia. Por eso, Orión, hay una parte de África que ni siquiera ha llegado el coronavirus. Sí. El coronavirus le está dando a los blancos, valga el racismo. Sí. Tú mencionaste a José Joaquín Puello al inicio mismo de tu intervención. Sí. Déjame decirte que después que José Joaquín hizo el diagnóstico que ustedes mencionaron acerca de los efectos, dijo, señores, a nosotros solo nos salva la vacuna. Y va así mismo, estamos a expensas de la vacuna. Pero no es a nosotros, eso es al mundo. Todos. A la humanidad. A todos. Pero mientras tanto hay que tratar de manejarse, de bajar el nivel de contagio. Solo nos salva la vacuna. Ay, mamá. Bueno, hay que bajar el nivel de contagio mientras llega la vacuna. De lo contrario, hay que trabajar. Todo se va a volver a salir. En el caso de Mozart, se está escondiendo en el campito. Le dice al ciego que no deje entrar a nadie y se esconde ahí y no sale. Así que está seguro Mozart con él. Miren, hay que ir a una pausa. No viene Vamos a una pausa. Para el asunto del invitado, sí. ¿Cómo se llama el invitado?